He dicho, el día que no pueda pagar, les digo, hermanos, se acabó el asunto, no hay plata para pagar, cerramos la iglesia, gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Amén. Porque a causa de eso la oración se fue de las iglesias, ¿cierto o no cierto? O la gente está desesperada por los tacos que se venden allá afuera. Porque hoy en día las iglesias no huelen a oración, huelen a tacos, enchiladas, a tamales, a burritos, menos a presencia de Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Yo pensé que se iba a gozar, hermano. Bendito Porque Dios. la iglesia del Señor lo han hecho en un comercio. Han Santo. comercializado la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a predicar la palabra de nuestro Dios. ¿Saben? He estado orando a Dios por este mensaje, porque tengo dos mensajes que quisiera darles al mismo tiempo, pero nomás les voy a dar uno. Amén. Y más en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos más peligrosos de la era cristiana. Estamos viviendo aún en los más tiempos más peligrosos. Cuando Pedro y Juan mataban a los cristianos, nosotros estamos viviendo en el tiempo más peligroso que aún que ellos estaban viviendo. Santo. Porque a ellos los perseguían, los mataban, pero a hoy se ha desatado un engaño terrible sobre el mundo entero. Y el diablo está engañando a muchos cristianos. Amén. Y si usted me dice que no, échale un vistazo a todo lo que se ve en este mundo. Amén. Pero vamos a predicar la palabra de Dios sobre el tema, ¿cómo transportaremos el arca? Amén. Bendito Dios. ¿Cómo transportamos el arca? Abra la Biblia ahí en primera de... Dios le bendiga, hermano. Pásale. A ellos siempre los felicito porque se vienen de trabajo para acá. Amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 6. Verso 1. Bendito Jesús. La palabra de Dios se lee honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Haciéndonos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haced pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Amén. Se puede sentar, hermano. Amén. Ya hemos orado. Aleluya. Amén. Cuando Dios llamó a Moisés, hermano, Moisés en el desierto, se puede sentar, hermano. Moisés en el desierto, Dios le mandó que hiciera una arca. Esa arca era la presencia de Dios que estaba con ellas las 24 horas del día. Pero el pueblo de Israel, después de que fue libre y de que se acomodó y de que él ya tenía sus posiciones y tenía sus mejores casas, como nos pasa a algunos de nosotros cuando clamamos a Dios por un trabajo, así les pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de que ellos conquistaron la tierra, mientras ellos andaban vagando con sus enemigos y andaban peleando, ellos siempre tenían el arca en medio de ellos. Pero en un momento ellos perdieron el arca y el arca cayó en la mano de los filisteos, y la presencia de Dios, lo más importante que tenía el pueblo de Israel, ya no estaba en medio de ellos. Santo. Porque se había ido la presencia de Dios.
Y Israel, cada que Israel iba a las batallas, el que iba enfrente, ¿quién era? Era el arca, era la presencia de Dios que iba con ellos. Y así hay muchas personas que han dejado la presencia de Dios, el arca la han dejado ir, alabado sea Dios. Por eso ya no tienen fuerza espiritual, ya no tienen autoridad sobre los demonios, alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso en estos últimos tiempos que estamos viviendo tan peligrosos y tan difíciles, en este tiempo que estamos viviendo hoy nos echan fuera demonios. ¿Por qué? Porque la unción de Dios ya muchas veces no está en medio del pueblo de Dios. Entonces el diablo ha logrado engañar a mucha gente. Dice que hicieron un carro, ¿qué? Un carro nuevo. Y ahora es lo mismo que está haciendo el mundo. Están invitando todas las cosas que se hacen en el mundo para traerlas adentro de la iglesia de Jesucristo. No, yo pensé que se iba a gozar, hermano. Ayúdame, Señor. Y ahora, antes cuando yo me convertí a Cristo decía, cuídense con el mundo, cuídense del mundo. Yo digo, cuídense de las iglesias, porque dentro de la iglesia está el mundo. Adentro de la iglesia se ha metido el mundo y ya no se distingue quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque lo más hermoso que Dios le ha regalado al hombre, a usted y a mí, es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios. Y con ese Espíritu Santo, Él nos dio poder para echar fuera a los demonios. Que dijo, ¿qué haremos? Ellos reconocían que el arca era de Dios. Ellos reconocían que Israel habían dejado ir lo más importante, pero la plaga cayó sobre los filisteos. Y ellos no hallaban cómo regresar el arca de Dios. Le estoy dando una introducción. Ellos no encontraban cómo regresar el arca de Dios. Ellos consultaron a brujos, hicieron tantas cosas a ver de qué manera regresaban la presencia de Dios al pueblo de Israel. Bendito. Por eso es que cuando el hombre peca, muchos dicen estamos en la gracia y seguimos pecando y al fin y al cabo la presencia de Dios está conmigo. No, llega un momento en que la presencia de Dios se aparta del ser humano. Y muchos piensan que porque esto fue en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Dios también mataba a mucha gente. Lo que pasa es que hoy ya no hay la unción que existía en aquel tiempo. Esta es una gran diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia del día de hoy. Y dice que ellos no encontraban cómo echar el arca. Dijo, y la vamos a dejar ir. La dejaron ir. Hicieron todo nuevo. ¿Para qué? Para regresar el arca de Dios. El arca de Dios cayó a la mano de unas personas, pero ellos no andaban bien con Dios y ellos comenzaron a morir. Porque el problema de hoy en día que muchas personas quieren servir en los altares, pero no quieren santificarse, no quieren consagrarse para Dios, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren buscar la presencia de Dios. Más sin embargo, quieren estar en un altar predicando el evangelio sin autoridad y sin poder de Dios. Pero muchas de las veces la culpa no es del pueblo, es del pastor flojo y aguado que tienen. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque el que permite que el altar de Dios se corrompa no es el pueblo, es el líder. Santo Dios. Porque cuando Dios venía en el desierto, cuando el pueblo de Dios venía en el desierto, le dijeron a Aarón, hagamos un becerro de oro. Quien lo permitió fue el sacerdote y quien lo permitió fue el líder. Pero a veces el pastor o el predicador, porque la gente no se moleste, a veces el predicador se deja gobernar por el pueblo. Bendito Dios. Y eso es lo que sucede. Pero mira, allí lee el 20, quiero entrar al mensaje. Esta es una introducción nada más. Lee el 20. Bendito Dios. El verso 20, de ahí mismo. Bendito Dios. Ahí mismo, verso 20, mano. Y le dijo los Betsemanés, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá de nosotros? Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciéndoles, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Mire que ellos no quisieron el arca de Dios porque ellos no quisieron un compromiso con Dios. Ellos no quisieron tener el arca de Dios porque ellos no quisieron consagrarse para Dios. Por eso en el día de hoy usted ve tantas cosas en los altares que se piensan que son de Dios y no son de Dios. Porque ¿cómo puede ser que un día esté la alabanza y todos están brincando y saltando, y cuando vienen pruebas la gente se agüita y deja de seguir a Dios? Porque ese no es avivamiento.
Porque el verdadero avivamiento no importa las pruebas que esté pasando el hombre, no importa lo que esté sucediendo, el que está lleno del poder del Espíritu Santo sabe que su Redentor vive. Esa es la gran diferencia entre entender la unción y tener una imitación. Porque Dios sigue siendo santo. Por eso si usted se va hoy en muchos lugares hablando en la iglesia general, aún en los altares ponen bailarinas con pandaretas, ¿cómo se llaman esas? Y las muchachas las visten y con ellas así las mujeres enseñan lo que no tienen que enseñar. Y dicen que eso es de Dios. No, la verdad, eso no es danzar en el Espíritu. Ese no es danzar en la presencia de Dios, está equivocado. Esa no es presencia de Dios, porque ellos le están enseñando al hombre cómo danzar. Pero cuando el Espíritu de Dios te agarra, nadie te enseña, porque es la presencia de Dios la que te hace mover. ¡Viva Cristo! ¡Aleluya! Entonces están imitando el mundo. Y por eso es que, ay, mi alma te adora, Jesús. La iglesia se ha metido en el mundo. Por eso es que hoy los pastores aguados no hablan de pecado. Por eso yo he estado en iglesias donde estamos predicando y la mayoría del tiempo, casi todo el tiempo hay predicador nuevo, porque el pobre pastor que está ahí ya no tiene unción, ya no tiene palabra de Dios, ya no tiene presencia de Dios, ya no busca a Dios. Eso es lo que sucede, hermano. Pero vamos a leer el otro versículo para ir al mensaje, para que usted vea. El 20 no se ha terminado. El 21 dice: y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath-Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. Lee el 7 poquito, el capítulo 7 poquito. Okay. Vinieron los de Kiriath-Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de ¿Qué Jehová. dice santificar? Eleazar su hijo. Lo santificaron, ¿para qué? Para que tuviera el arca de Jehová. Lo santificaron. Por eso hoy la mayoría de personas no quieren santificarse. Bendito Dios. Que la gente puede andar como ella quiere, pero el altar es diferente, porque en el altar es para predicar la palabra de Dios, y el que está predicando tiene que andar en santidad con Dios. Bendito Dios, aleluya. Lee 2 de Samuel capítulo 6 verso 3. Porque usted se da cuenta cómo Dios hace las cosas. 6:3. 6:3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Este fue David. Pusieron la casa de Dios, ¿qué? En un carro nuevo. En un carro nuevo. David estaba usando las mismas estrategias que usaron los filisteos. Estaba usando las mismas estrategias para llevar el arca de Dios. Por eso fue que Dios mata a Usa en el camino. Bendito. Porque estaban usando la misma estrategia. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Están usando las mismas estrategias. Están metiendo reggaetón cristiano y toda esa basura del diablo en los altares. Y luego dicen: ahí se mueve Dios. Bendito Dios. Porque hoy hasta en día hasta los enseñan a hablar en lenguas, hermano. Y hasta dicen que hay escuelas para profetas hoy en día. Si eso no es para estudiar, eso es que Dios te lo da, alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces ahora dicen: ay, yo estoy en una escuela de profetas para que me enseñen a profetizar. Si Dios no te lo da, la Biblia dice de aquel que dijo el Señor, y el Señor nunca dijo nada, alabado sea Dios. Por eso no se puede, hermano. Dios es Dios. Vive Cristo, aleluya. Dice que él quiso transportar el arca, pero quiso usar lo que los filisteos hicieron. Por eso que usted hoy ve en los altares, estamos hablando de los altares, hoy ve en los altares tanta changa empantalonada predicando el evangelio de Jesucristo. Eso no es agradable delante de Dios. Bendito. Porque el que quiere estar aquí tiene que pagar un precio. Gloria que vive. Porque Jesucristo fue el sacerdote principal, y él dijo que él hizo un sacrificio por cada ser humano. Y Dios a todos nos demanda santidad. Al pueblo de Dios no le manda, a todo sacerdote Dios le demanda santidad de él. Le manda búsqueda de Dios. Aleluya. Sigue leyendo. Dice: Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agío iba delante del arca,
Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda Mira lo que clase de dice. instrumentos. David danzaba delante de Jehová con toda clase de música, pero era música que no iba con santificación delante de Dios. Oh, bendito Dios. Porque más adelantito, el arca se quiere caer. Y yo había leído este versículo tanto y dije, ¿por qué si era justo el arca se iba a caer? Alguien le tenía que detener. Pero primero estaban haciendo algo incorrecto. Los que llevaban el arca no eran sacerdotes. Oh, bendito Dios. Hay muchos que están predicando en los altares, pero no tienen unción de Dios. Por eso se presenta un demonio y no echan fuera. La mayoría de pastores hoy no echan fuera demonios porque no tienen autoridad de Dios, porque no fueron llamados para ser pastores. Santo. Fueron llamados para tener plata, pero no para predicar la palabra de Dios. Porque ¿cómo puede ser posible usted si estamos en un mundo que es tan malo y tanta prostitución y hechicería y lesbianismo que hoy no se manifiesten demonios? Eso es imposible. Bendito Dios. Bendito Dios. Dice que danzaba, es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Vaya a las grandes iglesias, es danza y música y brincan y saltan y bailan, pero no hay unción, no hay poder de Dios. ¿Por qué sabemos que no hay poder de Dios? Porque los demonios siguen ahí. Bendito Dios. Por eso el día de hoy la mayoría se levanta diciendo así dice el santo, así dice el Señor, así dice el Señor. Yo he conocido gente que dice así dice el Señor, así dice el rey, así dice el rey. Y el rey ahora ni en la iglesia está ella. Bendito Jesús. Por eso estamos en los tiempos súper más peligrosos que usted ni se imagina. Cristo no tarda en venir, Cristo está a las puertas. Jesús, la trompeta no tarda en sonar. El pueblo de Dios no es para estar jugando. Cristo no tarda en regresar, hermano. Cristo está a punto de regresar por la iglesia. Bendito Jesús. Los que no vinieron el martes se perdieron de un mensaje extraordinario, hermano. Dios preparará las cenas ¿cómo se dice? Las cenas para la iglesia. Ahora el asunto es que nosotros seremos invitados a las cenas o seremos la cena de las aves. Santo. Porque mucho cristiano, en lugar de ser invitado a la cena, será cena para los aves. Porque desafortunadamente hay mucho cristiano que, conociendo las escrituras, no va a entrar al reino de los cielos. Ayúdanos, Cristo. Porque esto no es por cuanto usted conozca, esto es no por cuanto usted sepa, esto es por lo que usted practique. Porque la palabra de Dios no es para saber toda la Biblia, es para practicar las escrituras. Ay, bendito Dios amado. El evangelio es vivencia. El evangelio es practicar el evangelio. Aleluya. Sigue leyendo. Con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Usa qué? Detuvo el Su arca. mano. Bendito Dios. Porque en el arca iba la presencia de Dios. Y mire, si no estaba la presencia de Dios, hermano. Ahí estaba el maná, los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Y si usted se da cuenta, el maná no se había echado a perder y habían pasado ya más o menos 500 o 550 años de que el pueblo de Israel pasó a la tierra prometida. Y el maná todavía estaba ahí, todavía no se echaba a perder. La vara de Aarón todavía tenía flores, todavía estaba enverdecida, alabado sea. Y la palabra de Dios todavía está dentro. Eso quiere decir que una persona que tiene la presencia de Dios, el diablo no puede tumbarlo jamás. Porque la palabra de él vive viva aquí adentro, alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y aunque esté enfermedad y aunque esté tirado en el suelo, todavía enverdece, alabado sea el nombre de Gloria a Jesús. Dios. Aleluya. Entonces el arca estaba eso y no se había echado a perder. Wow. Mas Uza extendió su mano. Primero, él no era sacerdote. Segundo, él no estaba santificado. Bendito Dios. Ahora dicen, ay, Dios no mata. Sí, sí mata. Hay mucha gente que ya no tiene a Dios. Los mató espiritualmente. Por eso yo siempre he dicho una cosa, hermano, y siempre lo recargo. Hoy en estos últimos tiempos la mayoría son profetas, pero ni un hecho fuera un demonio, alabado sea el nombre de Jesucristo. Eso es algo increíble. Porque a mí me dice la Biblia que Pablo iba caminando por el camino y le salió al espíritu, que es un espíritu de una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y lo iba atormentando por días y por días y por días. ¿Y qué le dijo Pablo? En el nombre de Jesús de Nazaret, sal de ella, y salió.
Todos los hombres del pasado del Nuevo Testamento que predicaron el Evangelio después de Cristo eran hombres con autoridad, echaban fuera demonios y el diablo se les presentaba fuera. Es lo mismo que sucede hoy en día. Una vez me dijo a mí un predicador, no, dijo, ya ahora los demonios nos echan fuera por tanta alabanza. Le dije, entonces ponga la música cristiana en la colfas, a medio de la colfa, para que no haya prostitución, para que no haya alcoholismo. Mentira del diablo. El diablo no se va con alabanza, el diablo se va con el poder del Espíritu de Dios. El diablo se va en el nombre de Jesucristo. El diablo se echa fuera en el nombre de Jesús. Si no, entonces Jesús, ¿para qué le dio la autoridad a cada uno de nosotros? Por eso Jesucristo dijo, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, por falta de poder, por falta de unción. Sigue leyendo. Dice, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Ahora, ¿cuántas personas no hay muerte espiritual, hermano? Por eso siguen los métodos de otras personas. Van a otra gente, a una iglesia que está grande, y le dice a otro pastor, ¿y usted cómo creció? ¿Qué fue lo que usé para crecer usted que nosotros no podemos crecer? Porque quieren, yo le voy a decir una cosa, cada pastor tiene que tener su propia visión. Porque en Apocalipsis había 7 iglesias. Y a mí no me dice que esas 7 iglesias tenían el mismo problema espiritual. Se dice que cada iglesia tenía su problema espiritual y cada pastor. Por eso Jesús dijo, ve y dile a la iglesia de Efesios, ve y dile a la iglesia de Esmirna, ve y dile a la iglesia que este es su problema. Cada iglesia tiene diferente problema y necesita diferente. Alabado sea el nombre de Jesucristo, palabra de Dios. Aleluya. Entonces ahora usan los métodos como subió con aquella persona. A mí lo que yo quiero es que la iglesia sea llena del poder y de la autoridad del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Que la gente camine bajo el poder de Dios, Bendito Jesús. bajo el poder del Espíritu. Amén. Porque el Espíritu Santo te va a decir lo que es bueno y lo que es malo y lo que es agradable y lo que no es agradable delante de Dios. Gloria al que vive. Bendito Jesús. Dice que se cayeron los bueyes, ¿qué? Y Uza tropezó y ¿qué dice ahí? Dice, y fue llamado aquel lugar Perez Uza hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Primero David no le había pedido dirección a Dios. Oh, bendito Dios. Primero David no le había pedido ¿qué? Consejo al Señor. Consejo al Señor. Él aunque era un hombre comunicativo con Dios, en ese punto él no tuvo una comunicación con Dios y decirle cómo traería el arca de Dios. Bendito Jesús, aleluya. Por eso es que hoy en día se ven cosas en las iglesias que no son de Dios. Hay personas, incluso personas que danzan que no son de Dios, porque los frutos que ellas tienen son terribles. Por eso a Jesús le preguntaron aquel día, ¿cómo conoceremos en los últimos tiempos que son los tuyos? Jesús no le dijo el que hable en lenguas, más el que brinque y el que salte. Jesucristo dijo, por el árbol se conoce el fruto. Porque como una persona llena del Espíritu Santo que hoy está hablando en lenguas, va a estar mintiendo y está hablando malas palabras y está diciendo herejías, alabado sea el nombre de Jesucristo. No, ese no es el Espíritu de Dios. Santo Jesús. Porque el Espíritu de Dios cambia, el Espíritu de Dios transforma, el Espíritu de Dios te santifica. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Gloria al que vive. Sigue leyendo. ¿Cómo de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obededom. ¿La hizo llevar a dónde? A otro lugar. Mire que él no pidió dirección, no se quiso santificar para Dios. La llevó a otro lugar. Sigue leyendo. A mí lo que me impacta es donde cayó la iglesia, donde cae el arca de Dios. Porque mucha gente quiere ser bendecida. La bendición, para ser bendecido, hay solo una cosa que tiene que hacer. El arca de Dios tiene que estar en tu vida. La presencia de Dios tiene que estar adentro de ti. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, todo lo demás sale sobrando. Alabado sea el Dios del cielo. Porque en eso Jesucristo dijo, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. Sigue, fíjese lo que dice. Y Fíjese dónde estuvo cayó. el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. ¿A causa de qué? De su presencia. A causa de la que presencia de Dios que estaba En ese lugar. en su casa.
A veces la gente, por eso es que hoy en día, hermano, hay tantos que la gente hace pactos y hace esto y hace aquello para ser bendecido. Eso tampoco es de Dios. Porque si eso trabajar aquí, yo doy 100 y mañana recibo 200, eso es mentira. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Bendito Jesús. Pero si la presencia de Dios y el arca de Dios no está en tu casa, primeramente no hay paz en tu casa, segundamente no hay prosperidad en tu casa, porque el arca de Dios no está dentro de tu casa. Bendito Dios. Porque cuando la presencia de Dios está en tu casa, Dios te va a bendecir en todo, porque Él está dentro del arca. Él está dentro, alabado sea Dios. Ay, Dios mío, gracias Espíritu Santo. Por eso yo me acuerdo cuando Jesucristo iba en el barco y sus discípulos iban con Él, ¿verdad que sí? La Biblia dice que se levantó una tempestad muy grande, pero no se hundió la barca, porque los que iban en el arca eran de Jesucristo, alabado sea Dios. Y como Él le pertenecían a Él, Él cuidó el barco para que no se hundiera. Aleluya. Bendito Jesús. Entonces dice que fue bendecido a causa de ¿qué? De la presencia de Dios. Gloria a Dios. Usted quiere ser bendecido, simplemente tiene que agradar a Dios y Dios lo va a bendecir. El Espíritu de Dios te va a bendecir. El Espíritu de Dios te va a prosperar. Lo que pasa es que mucha gente dice, yo hasta voy ofrenda y diezmo para que Dios me bendiga. Pero si tú no andas en santidad con Dios, el diezmo no te va a bendecir, no. Gloria a Dios, aleluya. Tú puedas dar la mejor ofrenda, pero si tú no llevas una vida recta con Dios, Dios no te va a bendecir, porque eso no trabaja así. Bendito eres Jesús. Por eso es que yo estoy contra los pactos esos que hacen la bola de locos de enlace, hermano. Pactan y pactan y pactan. ¿Sabe por qué a muchos cristianos, aún cristianos viejos, los han engañado? Porque han dejado de orar. Santo. Han dejado de buscar la presencia de Dios. Yo he conocido grandes predicadores que predicaban santidad hoy en día y digo yo, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque no llegó un momento en que dejaron de buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios se fue de ellos y ahora andan por allá haciendo locuras para que la gente prospere. No, ellos son los únicos que prosperan, pero van rumbo al abismo, porque ellos no entrarán al cielo. Bendito Dios. ¿Usted cree que todos ellos van a entrar al cielo? No. ¿Usted cree que aquellos predicadores aguados que no predican de pecado van a entrar al cielo? No, desafortunadamente muchos de ellos estarán en el infierno. Glorificamos tu nombre, Dios. Porque hoy a la gente, ay Dios mío, mire hermano, yo estaba hablando con una persona y dijo, ¿sabes qué? Yo estoy estudiando para cómo predicarle a la gente. A la prostituta no se le puede decir más prostituta porque ella está enferma. A la lesbiana no se le puede decir que es lesbiana, hay que decir que está enferma, y al borracho que está enferma. Le dije, entonces Dios se equivocó, Dios necesitaba levantar doctores, no pastores. Bendito. Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, dice que Él no entrará en el reino de los cielos. Dijo, no os dejéis engañar, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los borrachos, ninguno de ellos. Dios siempre los llamó por nombre. Amén. Jesús. Esos no entrarán al reino de los cielos. Dice también, y los ávaros. Por eso es que se la pasan pidiendo plata y viviendo el evangelio, tampoco entrarán al cielo, porque allá, ¿sabe? Ay Dios, gracias Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las calles van a ser de oro, quizás se llevan un muro. Quizás dejan a Cristo allá sin nada, hermano. Allá no entrará esa clase de gente, porque han vendido el evangelio. Y este evangelio nunca se puede vender, porque no es de nadie. Este evangelio es de Jesucristo. ¿Por qué no se puede vender este evangelio? Porque este evangelio nadie pagó por él, es de Jesús, y Él fue el que dio la vida por el ser humano. Glorificamos tu nombre, Dios. Hoy en esta semana Dios me dio la oportunidad de predicarle a dos varones que estaban trabajando donde yo estaba trabajando. Y ya casi terminé, le dije, Señor, ¿será que me voy a ir yo sin predicarles? Le dije, no puede ser posible, me vas a tener que dar una señal para predicarles. Les comencé a predicar y estuvieron así de aceptar a Cristo. Dijo, no puedo aceptar a Cristo, dijo, porque es difícil seguir el camino. Le dije, lo espero el sábado. Dijo, ¿qué tal si me muero? Le dije, si te mueres sin Cristo te vas al infierno. Le dije, y entonces sí será terrible, porque nunca más podrás salir de ese lugar. Por un poquito y se salvan. Por ese poquito se pierde. Bendito Jesús. Sigue leyendo. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Jehová ha bendecido, ¿qué?
la casa de Obededón a causa de la presencia de Dios que está en tu vida. ¿Quieres que Dios te bendiga? Pues que la presencia de Dios, asegúrate que la presencia de Dios esté en tu vida. Apresúrate que el Espíritu de Dios esté contigo. Asegúrate que el poder de Dios esté contigo. Por eso yo no creo en nada de eso y hay que hacer esto y aquello para que Dios bendiga la obra. No, si Dios está en el arca, Él la va a bendecir. Si Dios está en el asunto, Él lo va a bendecir. Por eso yo no creo en esas vendimias, porque si el Espíritu de Dios está en el arca, Él la bendecirá. Porque si Él bendijo a Obededón, ¿será que no va a ser el mismo Dios? Claro que es el mismo. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Y mi Dios no ha cambiado todavía. Y el Dios del pasado que demandaba santidad, también la demanda el día de hoy. Él es el mismo, Él no la ha cambiado. Muchos dicen, ay no, ustedes son legalistas porque esto es de la ley. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos, y Él nunca ha cambiado. ¿Y cómo vamos a cambiar si no ha cambiado? Pues Bendito Jesús. que Él sigue siendo el mismo. Santo Jesús. Y David tuvo envidia. ¿Sabe por qué tuvo envidia? Porque la presencia de Dios no estaba ahí. Porque cuando le avisaron, él dijo, voy a ir a traer el arca, porque otro me ganó la bendición. ¿Cuánta gente tiene envidia de que otro es bendecido? Y dice, ¿por qué yo no soy bendecido? Porque el arca no está contigo, querida. Porque no busca la presencia de Dios como la tienes que buscar. Porque si tienes muchos cuartos en tu casa, en lugar de hacer un cuarto de oración, metes al chucho. Porque en lugar de hacer un lugar para adorar a Dios, lo arreglas para la visita, alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito. Cuando Abraham fue bendecido, dice la Biblia que él fue súper bendecido, pero date la cuenta la vida de Abraham. Él dice que llegó a tal parte y edificó un altar a Jehová. Se fue a otra parte y lo primero que hacía, antes de arreglar una casa para su esposa, antes de arreglar un lugar para su familia, él edificaba un altar para Jehová, porque él sabía que la bendición venía del cielo. Pero la gente, ¿qué pasa hoy en día, hermano? Compra la casa, dice, para el tío, para el vecino y para el nieto. No tengo dónde meterlo, para el perro. Santo Dios. Ah, no, dice, yo quiero ser bendecido, hermano, ¿cómo le haré? Entonces viene un loco por allá diciéndole que le dé $1000 y usted avienta los $1000 para ser bendecido. Y lo que le están enseñando a usted, que ya no hay que orar, que ya no hay que ayunar, que ya no hay que santificarse, porque la ofrenda te va a bendecir. No, esa es mentira del diablo. Eso no trabaja así. Cristo vive. Bendito Jesús. Ahora, si usted quiere que lo engañe, yo mañana para la otra semana les traigo diciendo que Dios lo va a prosperar y les pido un pacto, hermano. Pero eso no es cierto. Bendito Jesús. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero. ¿Qué fue lo primero que hizo? Sacrificó. Sacrificó. Sacrificio. Gloria a Dios. Hizo un Bendito sacrificio. Dios. Amén, amén. Cada 6 pasos que David iba dando, él iba sacrificando, porque ahí iba el arca de Dios, porque allá iba la presencia. Ay, gracias, Espíritu Santo. Eso quiere, gracias, por eso te amo, Espíritu Santo. Eso quiere decir que en cada camino que nosotros damos tenemos que pedirle la dirección al Espíritu, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Porque muchos dicen, ay no, yo voy para la licor y será la voluntad de Dios. No, eso no hay ni que orar, hermano. Yo voy a ir a una fiesta donde hay cerveza. Para eso no hay ni que orar. Por eso tenemos la doctrina del Espíritu. Eso no hay ni que pedirle dirección a Dios. Amén, amén. Santo Jesús. Porque eso ya sabemos que ahí no está Dios. Amén, amén. Sigue leyendo. Bendito Jesús. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. ¿David qué? Danzaba. Danzaba. Porque hoy en día la mayoría de la gente en las iglesias está callada. Por el que no tiene la presencia. Porque no hay presencia de Dios en ellos. Porque si la unción está aquí, hermano, te hace hablar, te hace gritar, te hace... Porque a veces dice la gente, ¿por qué Julano ora tanto y no se le acaban las palabras? Porque hay momentos en la vida que no eres tú. El Espíritu de Dios te lleva a una dimensión donde no... Ay, Dios mío, que si es posible, tú no puedes dejar de adorar y adorar, y es posible, puedes orar 1 hora, 2 horas, buscando la presencia de Dios, porque estás conectado con el Espíritu. Aleluya. Entonces la gente dice, ay, yo no puedo orar nada, ¿cómo le hago? Ah, métete en el Espíritu, hermano, métete en el arca, métete en la presencia de Dios.
Por eso hoy es triste, hermano. Vaya a la mayoría de iglesias a hacer oración. Se ha ido eso de las iglesias. Y la iglesia primitiva tenía la mayoría de servicios que tenían eran de oración. Y hay algo que me impacta ahí. Ahí no había grupo de alabanza, ni piano, ni guitarra, no había nada. Había oración que estremecía el infierno. Aleluya. Había oración que cuando estos hombres oraban sacudían las puertas del infierno. Bendito Jesús. Y dígame que no, porque dice que Pedro en una ocasión estaba en la cárcel y dice que la iglesia hacía intercesión por él y Dios envió su ángel, lo libertó. Para que Dios mande su ángel con tu familia, para que Dios mande tu ángel con tu esposo, no tienes que perder la oración. Es el arma más poderosa que podemos tener nosotros los cristianos. Pero muchos de ustedes quieren salir de un atolladero y nunca claman a Dios. Bendito Jesús. ¿Usted cree que con 5 minutos de oración va a venir su familia? Nunca. El pastor ora por mí y ellos no oran. Sacrifican al pastor con ayuno. Sacrifican al hermano con ayuno. Y ellos comiendo todos los días. Y el único que está ayunando es el predicador. Porque hoy la mayoría de gente no sabe ni lo que es un ayuno. Hoy no saben ayunar. Y si dice usted, no, es que Cristo ya pagó el precio. Si Jesús ayunó, también tú lo tienes que hacer. En una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos ayunan tanto y los tuyos solamente comen y comen y comen? Los discípulos de Juan, dijo, pues los discípulos de Juan dijeron, ¿por qué los discípulos de tuyos no ayunan y los de Juan ayunan? Y los tuyos están comen y comen. Porque eso le falta, esos discípulos que traía Jesús en ese tiempo, antes de que fueran llenos del Espíritu, eran como algunos de nosotros. La comida era terrible para ellos. Ellos solo pensaban en comida, se levantaban, comida. A mediodía comida, y solo pensaban en comida. Pero dijo Jesucristo, el día que yo me vaya, ellos van a tener que hacerlo. Jesús no dijo lo van a hacer, dijo van a tener que hacerlo. Porque para poder sobrevivir una vida cristiana en este mundo tan terrible que estamos, y para no dejarnos enfriar, tenemos que perder el ayuno y no tenemos que perder la oración. Hay que vivir constante todos los días. Aleluya. Porque si usted se da cuenta, por eso Daniel allá arriba en Babilonia, nunca perdió la oración que tenía con Dios. Y él dice que le daba gracias a Dios todos los días. Cuando le dijeron que le iban a echar al foso de los leones, él dijo que le daba gracias a Dios porque le iban a echar al foso de los leones. Vive Cristo. ¿Por qué le daba gracias a Dios sabiendo que iba a echar al foso de los leones? Porque él sabía que su Dios podía librarlo de la boca de los leones. Cuando tú estés en una prueba, por lo muy fuerte que estés, tú tienes que darle gracias a Dios, porque Dios es capaz de sacarte de la boca de los leones. Dios es capaz de tapar en la boca de los leones. Dios es capaz de hacerlo. Si Él lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo. Y aún si así no lo hace, Él sigue siendo Dios de todas maneras. Él no pierde su señorío. La gente dice, ay no, ay Dios mío. La gente dice, ¿sabe qué? Me voy a ir de la iglesia porque Dios no me contesta. Y piensa que Dios pierde algo. No, lo que perdió fue usted. Dios nunca ha perdido nada. Porque hay peticiones en la Biblia que Dios nunca le contestó a algunos hombres. Por ejemplo, Moisés se aferró. Dijo, Señor, déjame entrar a la tierra prometida. Déjame entrar. Cuando él le golpeó a la roca, Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra. Y él todos los días le lloraba, Señor, déjame entrar, te lo suplico, déjame entrar. Y un día le contesta a Dios, porque miren la comunión que tenía Dios con Moisés. Le dijo, Moisés, no me hables más del asunto. Basta, ya me enfadaste, tranquilo, no vas a entrar, no vas a entrar. ¿Será que nosotros tenemos esa comunicación con Dios para decirle a Dios, Señor? Porque el que tiene una comunicación con Dios estrecha, ya no le dice ni al Señor ni de usted, le dice tú. Cristo vive. Porque tenemos la promesa de Dios en las manos, hermano. La promesa que nosotros tenemos es la promesa de Dios. Cuando usted esté